Muy buenas jóvenes, este video como yo les dije es un video corto, muy puntual, muy al grano, para ponernos al día con algunos temas que hacen falta. Igual para concluir con los aspectos que estábamos estudiando sobre el estructuralismo. Entonces vamos a comenzar por ahí. El estructuralismo es aquella corriente de pensamiento pues que se encarga de estudiar muchas disciplinas, muchas ramas del pensamiento y del conocimiento, entre ellas la sociología, la antropología, la historia, incluida la literatura. Recordemos que en la literatura lo importante es que se va a considerar el texto como como dice la palabra, una estructura, que esa estructura tiene sus partes y las partes van relacionadas entre sí para poder obtener un análisis. Entonces, el análisis va a venir de estudiar cada parte del texto que tiene relación entre sí. Y ya cuando tengamos analizada cada parte del texto, se arroja el análisis correspondiente. Entonces, ¿qué elementos de análisis estructural podemos encontrar que nos compete a nosotros como docentes en el análisis de los textos literarios y, por qué no, en los textos no literarios? Vamos a enfocarnos en el análisis estructural, que como ya lo había dicho, en cuanto a las 4 fases de lectura, el análisis estructural más que todo corresponde a la tercera fase, a la fase analítica. Entonces podemos tomar elementos del análisis estructural para abordar el texto en esta tercera fase. Entonces ya hemos visto la organización secuencial de la historia, que tenía el planteamiento, el género inicial, el nudo, el clímax, el desenlace. El tiempo, ya hemos visto, el tiempo cronológico que sigue un orden temporal definido, va, como dice la palabra, orden, desde el inicio, desarrollo y final. En cambio, el psicológico no sigue necesariamente una secuencia ordenada. Ahí encontramos la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, encontramos 100 años de soledad, encontramos En búsqueda del tiempo perdido de eh, el francés, se me olvidó ahorita el nombre, ahí, ahora me voy a acordar en el transcurso de la clase, de fin. Marcel Proust, y un poco la novela de Ulises de James Joyce, que tiene tiempos alternativos. Pero bueno, espacios, tiene que ver con diferentes espacios temáticos y también espacios físicos. Por ejemplo, cómo se presentan los estados de ánimo, las emociones, los sentimientos en la obra, que tiene que ver con el espacio psicológico, cómo se da el tema educativo en la obra, espacio educativo, cómo se vive la fe, cómo se presenta la religión, espacio religioso, y lo social, da a entender la presencia y conflictos de problemáticas atinentes a la sociedad. ¿Ok? Problemáticas o situaciones sociales. A eso nos referimos. En la visión del narrador ya vimos el tema de los narradores, narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista, muy importante establecer esas diferencias. El narrador omnisciente es el que no participa de la historia, narra en tercera persona y lo conoce prácticamente todo, lo que sienten, lo que piensan, lo que vivencian los personajes. El protagonista es diferente, es una visión más íntima del relato, pero que no lo conoce todo y narra en primera persona. Comúnmente es el personaje principal, a quien le suceden los acontecimientos principales, quien narra la historia. Los personajes ya sabemos, los protagonistas que se dividen en, bueno, los principales que se dividen en protagonistas, antagonistas y los diferentes personajes secundarios. Los personajes secundarios de marco, colectivos y de ausencia. Estilo directo, cuando el personaje habla directamente, sin mediación del narrador. Comúnmente el personaje va y habla directamente introducido por un guión.
El estilo indirecto, cuando el narrador habla por los personajes. Por ejemplo, ¿qué sería estilo directo? Yo digo, directamente yo digo con el guión. Hoy, miércoles, está haciendo un calor infernal en la zona del Caribe, dijo Pavel. Eso es directo, porque está con el guión. Y yo lo digo directamente. En cambio, estilo indirecto, ¿cuál sería? Abro comillas y el narrador dice, Pavel levantó los ojos al cielo, sintió su piel más abrasadora que nunca y reflexionó acerca de hoy miércoles, que considera ser un día en el que hace un calor infernal. Ven, el narrador habla por mí. El narrador habla por mí, yo no hablo directamente. Ese es el estilo indirecto. Registros del habla. Hablamos de registros del habla, quiere decir el tipo de lenguaje que percibimos en la obra, ¿ok? Hay lenguaje culto, que generalmente tiene palabras elegantes, de un alto nivel educativo, que las buscamos en el diccionario y nos lo da ahí. Ejemplo, nadie puede salir del pueblo, ni averiguar por el deudo desaparecido, ni inquirir por el paradero del coterráneo, sin exponerse a ser denunciado como traidor. Ahí vemos palabras como deudo, inquirir o coterráneo, que se pueden complicar. Entonces, ya ese tipo de palabritas que casi que necesariamente debemos buscar en el diccionario son las que nos dicen que hay un lenguaje culto. El lenguaje coloquial es el que oímos cotidianamente, sin palabras cultas, sin palabras sofisticadas. Una hoja de aire, un sueño grande del que nacen otros sueños menores y de estos otros cada vez más modestos, hasta llegar al último, el pequeñito, el que se lleva el viento. No hay ni una sola palabra complicada, difícil, todas son sencillas, tal vez modesto, pero ni siquiera eso, ¿ok? Entonces, el lenguaje culto, el lenguaje coloquial, el lenguaje culto, el lenguaje, palabras elevadas, elegantes, que hay que buscar en el diccionario, el lenguaje coloquial, palabras cotidianas, que oímos todos los días, el lenguaje popular, el lenguaje propio de los campesinos, eso se da mucho en las obras del costumbrismo costarricense. Esto no tiene nada malo, sí, pero ¿qué fue hace Sí, pero ¿qué fue hacer allá a la tarde que llegaron estos blancos? Sí, pero ¿qué fue hacer allá a la tarde que llegaron estos blancos, chicos? ¿Ven? Con habla incluso del campesino cubano ahí. Sí, pero ¿qué fue hacer allá la tarde que llegaron esos blancos? ¿Ven? Que no hay, hay palabras recortadas y palabras nada. Ese es el lenguaje popular. El lenguaje literario es el lenguaje típico de la literatura, cargado de figuras literarias, figuras de construcción. Caminó ligero, más ligero, corría, lo desanduvo todo, quebró las hojas arrugadas que sonaron como campanas pequeñísimas. Y hay un símil. Quebró las hojas arrugadas que sonaron como campanas pequeñísimas. Es un lenguaje, ¿ven? Con oraciones muy cortas, con frases. Lenguaje literario. Y el lenguaje técnico cuando utiliza palabras propias de una profesión u oficio. El lenguaje propio de las ciencias, el lenguaje propio de las matemáticas, el lenguaje propio de la computación. Y ahí está el ejemplo. Para localizar la no sé qué grafía hepática se utiliza el AU 198 coloidal, el tecnesio 99 y el IN 113. Esa palabra no lo puedo ver porque me está tapando el icono de la grabación. Voy a correrlo. Gammagrafías. Ok, perfecto. Siempre pasa. Vamos a ver qué sucede, Dios. Planos narrativos. Se consideran las historias o narraciones paralelas que emergen ya sea de manera independiente o más bien o bien emanan de la trama principal de una narración. Son las historias secundarias
que están dentro de la novela, como en El Quijote, la historia del curioso impertinente, la historia del cautivo, la historia de Crisóstomo, la de Cardenio, perdón, Cardenio. ¿Okay? Son historias paralelas, son planos narrativos que emergen de la obra. Y el código apreciativo consiste en encontrar la posición del narrador ante el mundo mostrado, la manera de considerar la vida, la muerte, el amor, la guerra. Son preguntas ya más que todo de interpretación de la obra. A eso se refiere el código apreciativo, en encontrar la posición del narrador ante la vida, la posición del narrador ante la muerte, el amor ante la guerra. ¿Cuál es el criterio del narrador ante los hechos narrados, ante el mundo mostrado? Si está a favor o en contra de la guerra, si está a favor o en contra del amor, si está a favor o en contra de la muerte, si ve la muerte bella, si ve la muerte como algo fatal, si considera la vida como una angustia existencial o como una lucha constante, como un compromiso con los pobres. Todo eso tiene que ver con el código apreciativo. Y eso es el final de esta diapositiva. Vamos a pasar con la otra. El modernismo. Vamos a ver dos movimientos literarios muy interesantes. El modernismo, bueno, el modernismo sí es un movimiento literario como tal. El realismo mágico no es un movimiento propiamente, pero sí es muy importante. Sí es muy importante. Ahí vemos dos de sus fundadores, tres de sus fundadores. José Martí, el del globito y el sombrero es Gutiérrez Nájera de México, Martí es de Cuba y Rubén Darío Abajo de Nicaragua. El modernismo es un movimiento que surge en 1888, o sea, a finales del siglo XIX, con la publicación del poemario Azul del nicaragüense Rubén Darío. Ven ustedes que Rubén Darío es un poeta nicaragüense, es el poeta más importante de toda la historia de Centroamérica por la repercusión que tuvo en el mundo. Es el poeta más grande de Centroamérica en el mundo. Costa Rica, tanto hablamos mal de los nicaragüenses, se vea, Nicaragua ha producido más cultura de un mayor alcance que la de Costa Rica, así que tengamos mucho cuidado cuando hablamos de nuestros hermanos nicaragüenses y los tratamos de ignorantes. No, somos pueblos hermanos, tenemos una cultura, una historia común, hay que respetar porque ellos son con un nivel cultural, al menos su tradición literaria es más fuerte que la de nosotros. Así que porfa, respetemos a los hermanos nicaragüenses e incluyámoslo, e incluyámoslos. Podemos decir que es el primer movimiento literario surgido en Latinoamérica y concretamente en Centroamérica. Vean su importancia. Anteriormente, todos los movimientos literarios fueron creación básicamente de Europa. El primero fue el modernismo, surgido en Latinoamérica. El modernismo en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en España fue muy débil, muy malo. No tuvo obras de calidad como si las tuvo el modernismo en Latinoamérica. O sea, tenemos que ser conscientes de eso. Expertos de la literatura tenemos que defender con mucho orgullo eso. Los modernistas escribieron una literatura de belleza orgánica, con una paleta de brillantes colores y un mensaje que apelara a los sentidos y a la inteligencia. Es un movimiento literario sincrético. ¿Qué es sincrético? El sincretismo es una mezcla
Es una fusión de diferentes movimientos, de diferentes culturas, donde se integra el pasado y el presente, donde se rescata la cultura grecorromana, pero se le pone en la misma altura que la cultura indígena, que la mitología nuestra. Se toman elementos del simbolismo francés, del romanticismo, y va a crear una visión del arte por el arte. Además de ser el primer movimiento literario de Latinoamérica y el de Centroamérica, es uno de los movimientos literarios más originales e innovadores en la historia de la literatura. Así que por favor, también seamos conscientes de lo que estamos estudiando, el modernismo, leamos, tenemos que interesémonos por la literatura propia. Veo que a veces los cursos son una carga para ustedes, no, tienen que venir con toda la disposición, para eso pagan buena parte de dinero, no para sacar el título, ni para pasar con 7, vienen aquí a aprender, es importante esta materia. Características del modernismo, fascinación por la estética inglesa, italiana y francesa. Ellos, como dije, recogen un montón de culturas, de tradiciones, y el resultado es un resultado muy original, pero ellos nunca olvidan la influencia de otras culturas y de otras literaturas, como la estética inglesa, italiana y francesa. Toda la literatura que leímos del romanticismo francés, el romanticismo también italiano, el renacimiento italiano, el romanticismo inglés, todo eso lo recuperan. La gran renovación de la métrica y la rítmica, una gran renovación métrica y rítmica. Ellos rescatan el verso rimado, el verso, la rima sonante, consonante, el verso. La moda ahora es diferente. El léxico tiende al neologismo, o sea, creación de nuevas palabras también, o a las palabras originales autóctonas de una lengua. Los principales exponentes. Bueno, aquí siguen las características. Culto a la belleza, al goce sensorial, al goce de los sentidos. Cuando hablamos de sensorial quiere decir los sentidos. El rechazo total a toda idea moral o utilitaria. Para los modernistas el arte no enseña nada o no es importante. El arte no importa si es compromiso social, no, el arte es nada más el arte por el arte, el deleite, el disfrute. Crear obras para llevarnos hacia el goce estético, el goce de los sentidos, del olfato, del olor, del tacto, todo eso. El arte nos lleva a esas sensaciones. No importa nada más ni la política, ni la educación, no importa que tengamos novelas, cuentos, poemas que nos provoquen esas sensaciones. Eso es lo más importante para ellos. Preciosismo. Se fijan en lo exótico, en paisajes exóticos, con aves exóticas, con una vegetación exótica, con culturas exóticas, el pavo real, el cisne, ¿m? Las guacamayas, parajes paradisiacos, eso es lo preciosista, lo exótico, y eso se da mucho en las culturas pasadas o lejanas, de la mitología principalmente. Cosmopolitismo también, o sea, hay a la par del interés por lo exótico, por lo llamativo, hay un interés por las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades está la bohemia, está la cultura, está la literatura, están las aventuras, está la vida nocturna, están las grandes edificaciones, está esa imponencia de la urbe, de las grandes ciudades como París. Él vive mucho tiempo en París, como Madrid, también en Latinoamérica, como Argentina, como México. Y el clasicismo, de vuelta, rescate de lo griego y lo romano. Recordemos, clasicismo, literatura griega, literatura romana, todo eso es muy importante. Esas características del modernismo también son muy importantes. Los principales exponentes, bueno, Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, el gran poeta centroamericano, que escribió cuentos también. José Martí, el gran poeta cubano, que también escribió ensayos, es un autor de muchos ensayos, y se sintetizan en el ensayo Nuestra América, en el libro Nuestra América. Manuel Gutiérrez Nájera, mexicano, cuentista, gran cuentista, hay que rescatarlo también, a Manuel Gutiérrez Nájera. Entonces son esos como los tres grandes exponentes del
modernismo en América Latina. Aquí hay un poema de Rubén Darío, Lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Aquí hay un poema muy bello que tiene dos cuartetos y un sexteto, un soneto sería. Tiene una rima consonante en los versos, en todos los versos prácticamente, y nos da una musicalidad cuando lo leemos. Hay fuerte presencia de reiteraciones, hay fuerte presencia de metáforas, fuerte presencia de anáforas también, encabalgamiento, el árbol sensitivo. Ahí hay una prosopopeya también. Es un poema muy existencial, con mucha angustia, muy pesimista ante la vida. Él envidia el árbol, envidia la naturaleza. Hay una separación entre el hombre y la naturaleza. El hombre desea ser como la naturaleza. Se deja llevar por el instinto vital y no el sufrimiento de una vida llena de dolor que vive el ser humano, según la visión del yo lírico. Otro poema de Rubén Darío, y yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia con un beso que en el labio se posa, el abrazo imposible de la Venus de Milo. Adornan verdes palmas el blanco peristilo, los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz, como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Es un poema igual que ya incorpora elementos, igual en el sentido de la fuerte presencia rítmica. Hay un ritmo, hay una rima también consonante y una métrica clara en la cantidad de sílabas por verso. Todo eso lo trabaja bastante el autor. A diferencia del poema anterior, este es un poema más preciosista. Habla de imágenes preciosas, exóticas, ¿ok? Como el cisne que interroga, la bella durmiente, la diosa. Hay un montón de elementos. El ave de la luna sobre un lago tranquilo. El ave de la luna, ahí está el cisne otra vez, esa imagen. Perseguir el cisne. El cisne es un símbolo, es el símbolo por excelencia del modernismo. El cisne representa esa pulcritud con ese blanco impecable. El cisne es el modelo de belleza, de sobriedad, de sensualidad, entre otras características del cisne como un símbolo preciosista y exótico del modernismo. Son poemas que nos marcan una pauta para analizar este movimiento literario tan importante en la literatura
que ya también incorpora elementos de la cultura grecorromana, la Venus de Milo, diosa, ¿ok? Muy importante. Ahí está la música, la barca del sueño, que el espacio boga, la flauta, la palabra, sincretismo entre música y literatura, flauta y palabra. Entonces el modernismo es un movimiento muy importante, que uno cuando lee esos poemas de viaje se le eriza la piel y uno siente, va percibiendo las imágenes como van cayendo y uno las va tocando y uno se ve sumergido en esa red significante. El realismo mágico no es un movimiento literario, ni tampoco es una generación, sino es un conjunto de características de las obras de autores y autoras, de distintos autores y de generaciones diferentes. El realismo mágico es un género metalingüístico, más allá de la lingüística, más allá de la literatura, muy original dentro de la narrativa hispanoamericana. Se incluyen elementos mágicos y elementos realistas, que nace a mediados del siglo XX. El término fue inicialmente utilizado por un crítico de arte alemán, Franz Roch, para describir una pintura que mostraba una realidad alterada. ¿Qué es realismo mágico? La realidad alterada por elementos sobrenaturales o elementos no reales o elementos mágicos. Realidad alterada por elementos no reales o por elementos mágicos. El término llegó a nuestra lengua con la traducción en 1925 del libro Realismo Mágico. Características del realismo mágico. Las obras del realismo mágico surgen a partir de una realidad hispanoamericana definida como una realidad extraordinaria, contradictoria, rica en particularidades y deformaciones. Para ese tiempo, 1960, lo hispanoamericano se perfilaba de esa manera. Es una realidad a veces demasiado contradictoria para ser verdad y demasiado particular, demasiado extraordinaria, como dice el término. Hay descripción detallada y precisa de todos los detalles de la narración en las historias del realismo mágico. Hay personajes exagerados, bueno, ya lo vamos a ver después. Sátira social, se ridiculizan situaciones de carácter político y social. Hay una crítica a las situaciones sociales, hay una crítica a los políticos corruptos, a los dictadores, a la corrupción, a la desigualdad, pero de forma satírica, de forma burlesca, de forma que llame la atención del lector. Las obras producen en el lector o lectora una sensación de irrealidad. En los cuentos del realismo mágico y las novelas del realismo mágico hay muchos elementos de irrealidad que se mezclan con la realidad. Eso es muy importante de esta literatura que no hay en otra literatura. Y el realismo mágico también, pero el realismo mágico, si bien es cierto, fue mencionado por primera vez en Alemania, tuvo su auge también en América Latina. Ese contacto permanente de la realidad con la irrealidad es propio del realismo mágico. Lo cotidiano se presenta como algo hiperbolizado, o sea, hay exageraciones, muchas hiperbolizaciones, hay exageraciones, ¿ok? Muy importante. La obra más representativa del realismo mágico fue Cien años de soledad, García Márquez. En esa obra se hace una reseña acerca del descubrimiento de América y de los hechos extraordinarios como parte de la realidad cotidiana. García Márquez, como ustedes saben, es un autor colombiano, es una de las obras más representativas de la literatura latinoamericana. Escribió esa novela, la obra más fiel representante del realismo mágico, en la cual hace alusión a las diferentes etapas de la historia de los países latinoamericanos a través de un relato en donde se presentan hechos extraordinarios que se funden, que son parte de la realidad cotidiana. Entonces, esa forma llamativa, de presentar los acontecimientos narrativos, de mezcla, de realidad con elementos mágicos o elementos irreales, esa mezcla, es una forma de presentar las problemáticas sociales y los conflictos individuales.
Eso es lo característico del realismo mágico. El hecho de mezclar la realidad con lo irreal, con aspectos exageraciones, con aspectos fantásticos mágicos, la magia, un artificio. Y a partir de ahí se dan las diferentes reflexiones sobre las problemáticas sociales y los conflictos individuales de los personajes. Eso es básicamente la lección de hoy, para que ustedes se lleven un panorama más o menos general de estos dos movimientos literarios. Recordemos, el movimiento literario modernismo es un movimiento que tomó mucha fuerza a finales del siglo XIX y que en cierta forma se inaugura con el poemario azul de Rubén Darío, el escritor más importante en la historia de la literatura centroamericana. A él se le suma Manuel Gutiérrez Nájera de México y principalmente José Martí, otro gran poeta, otro gran escritor modernista. Ya vimos esos dos grandes poemas modernistas que yo creo que nos dan una idea, más a la forma en que se intentó leer, nos dan una idea de una, un sincretismo, una unión, una mezcla de culturas, de art, una mezcla artística que quizás no hemos visto anteriormente en otro movimiento literario. Y lo más importante, es un movimiento literario autóctono. Entonces podemos leer poemarios como Azul de Rubén Darío, poemarios como Prosas profanas también. Ese es muy importante. Versos sencillos, versos libres, Nuestra América, esos son de Rubén, son de José Martí, y Cuentos escogidos de Gutiérrez Nájera. En cambio, el realismo mágico es un movimiento o una agrupación de escritores, no digamos un movimiento literario como tal, enfocado en García Márquez y sus grandes obras. Lo característico de ese movimiento es la fusión de la realidad con lo irreal, con lo mágico. Y eso mágico pertenece a lo cotidiano, no pertenece a lo sobrenatural. Esa forma de presentar las obras donde siempre en lo cotidiano hay elementos mágicos, hay elementos irreales, es el sello característico del realismo mágico. Espero que les haya servido de algo para analizar el cuento que les corresponde leer. Necesito que lean el cuento y lean y repasen bien esta presentación para el trabajo que tenemos que hacer durante la clase. Muchas gracias.